Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. La entrevistada anterior, Juliana Orihuela, nos invitaba a actuar, a activar en todos los campos posibles. Nos habló desde Necochea y ahora Marina nos va a contar sobre un caso donde personas de diferentes lugares trabajan en el Chaco salteño, en la otra punta, en un proyecto que se llama Dragones y que tiene que ver también con el agua que tenemos, entre otras cosas, dónde la tenemos, de qué calidad es el agua, en definitiva, qué acceso, cuán fácil es el acceso de esa agua para algunas comunidades. Y este proyecto Dragones, como habíamos anticipado, es un proyecto que funciona justamente en un lugar ubicado en Fortín Dragones, en Salta, que es, como dijimos, la región Chaco salteña. A 140 kilómetros de Orán y 125 de Tartagal, para que más o menos se puedan ubicar, porque es un lugar que no es muy conocido, es una referencia, ¿no? Allí tengamos en cuenta que habitan pueblos originarios. La mayoría pertenece a la comunidad de los Huichis, ¿no? Sí. Que es, bueno, justamente uno de los pueblos originarios más numerosos que hay en nuestro territorio. Y con toda la problemática que tienen respecto de su hábitat. Tengamos en cuenta que con el desmonte han perdido sus viviendas, su lugar de origen, y que ellos además culturalmente se sienten y se definen con el monte, se identifican con el monte. O sea, que esta pérdida, más allá de ser gravísima por perder su lugar, sus casas, porque pierden sus viviendas, tiene que ver con su identidad, con esta lucha de identidad. Incluso entre las comunidades se ha creado pelea, guerras por los territorios, porque al no tener lugar van tomando los espacios que pueden. Muchos campos, me contaba la coordinadora justamente de este proyecto Dragones, Delfina Correa, muchos campos incluso se venden con estas comunidades viviendo ahí y van tomando casas, muchos territorios fiscales, etcétera. Bueno, lo interesante de este trabajo, según me contaba su coordinadora, es que ella, como todo el grupo que trabaja aquí, viven en zona norte, en La Lucila, y ellos colaboraban con una parroquia que justamente está ubicada acá en zona norte, en la provincia de Buenos Aires. Y cada tanto escuchaban, ¿no es cierto?, estas problemáticas que tienen en el Chaco salteño. Entonces dijeron, bueno, evidentemente los temas del agua, de la comida, vamos a ayudar. Ajá. Entonces empezaron a ayudar con alimentos y económicamente justamente para comprar alimentos. Y lo interesante de este proyecto es que nace cuando ellos se dan cuenta que los alimentos y el dinero no eran la gran problemática. Y entonces empiezan a meterse y se la juegan realmente. ¿En qué? En la cultura de estos pueblos. Esto me impactó mucho. Por ejemplo, los niños que son más perjudicados, los que están en mayor riesgo, hay muchísima mortalidad infantil además ahí, ¿no? Y los niños que están con mayor riesgo son los que tienen de 0 a 5 años. Más allá del riesgo propio de la vulnerabilidad de la edad, ¿por qué es esto? Porque los chicos que están escolarizados reciben alimento, cuidados, digamos, la escuela cumple de alguna forma ese rol, ¿no?, de cuidados. Pero estos niñitos, si bien les daban comida, empezaron a observar que la comida no la comían, se la llevaban. Entonces, en vez de quedarse con eso, este grupo de solidaridad empezó a investigar y se llevaban la comida porque en la cultura de estas comunidades la persona que debe ser alimentada y que debe ser priorizada respecto de la alimentación es el adulto mayor hombre, varón. ¿Por qué? Porque, bueno, los ancestros, se remite a todo el tema de la casa, es quien abastece, quien busca el alimento. Entonces, si ellos no intervenían en esta cultura, jamás iban a poder llegar a modificar esto. O sea que se empezaron a meter más y dijeron, bueno, vamos a crear entonces un comedor, un lugar que no solo sea para comer, que sea un lugar comunitario de encuentro, donde también podamos transmitir otras cuestiones y de a poquito ir
No cambiando, por supuesto que no se cambian las creencias, pero sí modelando algunas creencias para poder hacer un mejor trabajo. De hecho, a futuro tienen pensado, a partir de la creación de este comedor que ya funciona, la creación de talleres, porque otra de las cuestiones, por ejemplo, era que muchas madres reciben bolsones con comida. ¿Pero qué hacían? Tiraban algunas verduras porque decían, pero esto no es para que lo coman las personas, qué falta de respeto que nos den esto. Y entonces tiraban estos alimentos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se les explicó que sí, que esos alimentos los podían consumir, los podían comer, pero esto llevó todo un proceso de socialización. Que hubiera sido interesante se haga antes, porque si vos vas a una comunidad a llevarle alimentos que no consumen, y sí, es probable que lo tiren, pero no hubo un trabajo previo de decir, mira, te voy a meter o te voy a acercar esta alimentación que no es de tu cultura. Bueno, muchas veces, Sergio, y acá nos da esto a pensar, las autoridades de los lugares resuelven las cosas creyendo que con eso está resuelto el tema, pero no se meten más allá, porque esto hay que ir. Yo siento con tu relato que estas personas fueron y ahí tomaron conciencia de esas necesidades. Exactamente, y ahí se producen los lazos, ¿no? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Les voy a seguir contando y vamos a escuchar unos audios sobre el proyecto Dragones. Para que esto fuera posible se instalaron mujeres consagradas que según ellos son su músculo allá, es decir, mujeres que se fueron a vivir a este lugar. Y ellas hicieron un gran trabajo, diagnóstico social. Vamos a escuchar a Renata González, que es una voluntaria que nos cuenta cómo es su vivencia en el día a día en Proyecto Dragones. Mi experiencia en el Proyecto Dragones puedo decir que lo más profundo es la riqueza del compartir con la cultura wichí. Y no solo, también con la cultura wichí criolla y la convivencia entre ambas en este entorno. Con los niños en la parte educativa y adolescentes de 5 a 17 años los acompañamos en dar un apoyo y un refuerzo en la lectoescritura, porque es una lengua oral el wichí y es un desafío enorme ir a la escuela y aprender desde una educación que no está adaptada a la cultura wichí. Y bueno, ahí también hay una huerta donde los motiva mucho, que es de suministro al comedor, y actividades recreativas y deportivas. Lo lúdico es muy valioso para ellos. Y por otro lado, con mamás que vienen con niños malnutridos menores de 5 años, donde el propósito está en el estar con ellas, en el compartir la mesa. Siendo una cultura de subsistencia y no teniendo el monte, el recibir un plato de comida es como salir al monte a buscarlo. Y el monte se lo tiene que dar, y en este caso somos nosotros que se los tenemos que dar. Desde nuestra cultura occidental lo vemos así, desde ellos entonces estamos en este desafío también de la interculturalidad acá, del conocernos y del comprendernos recíprocamente. Ay, qué bueno lo que dice esta Renata. Claro, fíjense, Renata vive en zona norte, va a encontrarse con wichis y con los criollos, donde no se da una relación naturalmente afectuosa. Ella se fue a vivir al lugar, ¿no? Se fue a vivir y está ahí. Está en el campo. Se fue a ayudar, a vivir para ayudar, pero queda muy claro que fue a aprender también y que está aprendiendo de esas dos culturas, ¿no? Claro. Esto es un círculo virtuoso, justamente. Sigamos. Y ella misma mencionaba acerca de las distintas edades. Saben que los chicos de edad secundaria, uno se imagina en un lugar tan abierto, verde y demás, a veces tienen que atravesar tierras tomadas para llegar al colegio, con lo cual empiezan a tener peleas y esto les genera que dejen el colegio secundario. Y uno de los problemas más graves que tienen es que son víctimas de la utilización de la nafta como una forma de drogarse. En este momento el trabajo es meramente humanitario y la espiritualidad en ellos está mezclada. De esto nos habla Alejandro, el cura que entiende la caridad como un puente. Mira. Para nosotros lo que es profundamente humano, por esa misma razón, es auténticamente religioso, porque
el sentido más profundo de lo cristiano es que Dios se hizo hombre, entonces todo hombre para nosotros es un recuerdo o es un signo de la presencia de Dios en nuestra vida, y el otro es sagrado. Por eso cuando nos enteramos de que esta gente estaba olvidada y que se morían chicos de hambre, literalmente, nos pareció que la forma más concreta de vivir lo que creemos es comprometernos con una realidad concreta. No vamos a hacer grandísimos cambios, pero posiblemente a través de estos gestos de cercanía hagamos que esta gente se sienta un poco más humana. Y eso para nosotros es profundamente espiritual. Proyecto Dragones necesita tiempo, voluntariado y dinero. Es muy importante para todos los que quieran colaborar que puedan comunicarse a través del Instagram @proyecto.dragones. Incluso hay una fuente de ingreso que es @tiendasolidaria.proyectodragones.org, a través de la cual la gente que se casa, que cumple años, muchas veces dice: no me regalen nada, prefiero ayudar y pedir regalos. Se llama Tu Evento Solidario, todos podemos participar. Y finalmente vamos a escuchar a Delfina Correa, la directora y coordinadora del Proyecto Dragones, que habla de lo que significa este enorme proyecto humanitario. Una vez que conoces esa realidad, la vivís y la sentís de cerca, no hay forma de mirar para otro lado. Nos sentimos conmovidos y llamados a ayudar, y todo el esfuerzo y dedicación que ponemos los voluntarios de Proyecto Dragones lo hacemos desde el corazón, sabiendo que se transforma, aunque sea, en una pequeña ayuda, mejoría de la calidad de vida de esta comunidad. Lo más duro de este trabajo a lo mejor es encontrarte con que como sociedad a veces naturalizamos esto, nos acostumbramos a estas noticias y vemos corazones endurecidos y más difíciles de conmover, y lo más lindo es la sonrisa de los chicos. Recordá, @proyecto.dragones, @tiendasolidaria.proyectodragones.org. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.